Adelante, ya inició la transmisión en Facebook. Aquí está. Muy buenos días a todos los asociados de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales y aún los que no son asociados. Este es un tema de mayor relevancia y la Asociación Mexicana de Infecciones Nosocomiales realmente estamos muy preocupados y ocupados para tratar de que ustedes tengan la información actualizada y la mejor protección que puedan tener. Este día vamos a volver a presentar una sesión en vivo de cómo cómo identificar que una mascarilla N95 o NK95 sean las verídicas y cómo se pueden descontaminar. Para esto tenemos dos invitados realmente de honor, el ingeniero químico David Rodríguez y la licenciada en enfermería y pedagoga María Patricia de la Rosa. El primer ponente va a ser el ingeniero Rodríguez, y les voy a leer rápidamente su currículum, que es verdaderamente impresionante. El ingeniero químico David Rodríguez comenzó su carrera profesional en análisis ambiental. Posteriormente colaboró con Eli Lilly de México como higienista industrial de la planta de manufactura de la Ciudad de México. A partir del 2004 se unió a 3M México como servicio técnico de División de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental, donde dio soporte técnico a las líneas de protección respiratoria, auditiva y de soldadura de 3M. Del 2008 al 2012 se desempeñó como gerente de asuntos regulatorios de la División de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M para Latinoamérica, en donde contribuyó con el desarrollo de estándares de equipos de protección personal en Latinoamérica y enfocó sus esfuerzos en incrementar el conocimiento técnico del equipo de 3M, clientes y gobierno en Latinoamérica. David participó como experto técnico de protección respiratoria durante la emergencia sanitaria de H1N1 en México y Latinoamérica en 2009. Actualmente es subdirector de análisis ambiental, laboratorio de higiene industrial acreditado por la NMX-SC 17025-IMNC 200 y es gerente de proyecto de Innovarse EHS, empresa dedicada a brindar consultoría en higiene industrial, así como la comercialización de instrumentos de medición de higiene industrial y medio ambiente. David es vicepresidente actualmente de la Asociación Mexicana de Higiene Industrial. Dentro de su actividad en la asociación imparte los módulos de agentes físicos, seguridad biológica y equipo de protección personal del Diplomado de Higiene Industrial. David es miembro del comité organizador del Congreso de Higiene Industrial de cada año se celebra en México. Es profesor del módulo de control de agentes químicos del Diplomado de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional del ICSEM. David colabora con otras organizaciones profesionales como la Sociedad Internacional de Protección Respiratoria, la Comisión Internacional de Salud Ocupacional y la Asociación Americana de Higiene Industrial. En el 2008 fue nombrado experto técnico para México ante el TC 94 SC15 de ISO para el desarrollo del estándar de protección respiratoria ISO 16900. David ha colaborado en el desarrollo de estándares en el área de seguridad y salud en el trabajo en diversos países en Latinoamérica. Como les mencionaba, David es ingeniero químico, egresado de la Universidad Iberoamericana, obtuvo un diplomado en higiene, seguridad, medio ambiente por parte de la UNAM y los diplomados en administración de empresas y finanzas para no financieros por parte del ITSEM. Es profesional, certificado en higiene industrial por parte del Consejo Mexicano de Certificación de Profesionales en Prevención de Riesgos y disfruta la lectura, viajar y compartir su tiempo libre con su familia, pero además, en forma realmente muy generosa, muy importante, disfruta ayudar en esta pandemia a todo el personal de salud que estamos en riesgo. Buenos días, ingeniero Rodríguez, muchísimas gracias
el auditorio es suyo. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Voy a compartir mi pantalla y voy a presentar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de respiradores, ¿no? El tema en realidad es protección respiratoria para profesionales de cuidados para la salud. Voy a tratar de hacer un compendio de algunas preguntas que he recibido a lo largo de estas últimas semanas respecto al tema de uso de respiradores. La sesión que tenemos está pensada en tres partes o en tres bloques. Yo voy a ser el encargado de hablar primeramente, a darles una introducción de qué es un respirador, para qué sirven, ¿no? Y cuáles son las consideraciones que debemos de tomar. Después viene la licenciada María Patricia a hablarnos sobre el protocolo de la autorización de uso para emergencias para la descontaminación de respiradores, y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, de tal forma que si tienen alguna pregunta o respuesta al respecto, pues les pedimos por favor que nos los hagan saber en el chat de Facebook, por favor, para que podamos ir a través de estas preguntas en la última parte de la sesión. Antes de iniciar la presentación, sé que muchos de ustedes pues están en el frente de batalla atendiendo la emergencia sanitaria, y a título personal quisiera agradecer todo el trabajo y toda la disposición que están teniendo para atender la emergencia. Sé que son tiempos difíciles y desde acá nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes y nuestro apoyo también por tan importante labor que están realizando. Bien, vamos entonces a iniciar la presentación del día de hoy. Lo que queremos ver es un poquito hacerles entender qué es un respirador o para qué sirve un respirador, y aquí hay una pequeña diferencia entre los respiradores que normalmente se conocen en la industria de cuidados para la salud, ¿no? Recuerden que la mayor aplicación de estos dispositivos o de estos equipos de protección personal es la parte industrial, ¿no? Mucho de mi trabajo como higienista está enfocado a ayudar a empresas para, entre otras cosas, seleccionar los equipos de protección respiratoria adecuados de acuerdo al riesgo, ¿no? Entonces, obviamente también por el tema de la emergencia, los famosos respiradores, sobre todo los N95, han cobrado una importancia muy grande, pero la idea es pues darles un panorama general de este tema, ¿no? Tenemos una norma en México que es la norma 116 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que fue publicada en 2009, y esa norma define un equipo de protección respiratoria como un equipo de protección personal que tiene como objetivo proteger las vías respiratorias del usuario contra cualquier contaminante que se encuentra en el medio ambiente laboral. Cuando hablamos de contaminantes nos referimos a sustancias que pueden ser sólidas, líquidas o gases que están dispersas en el medio ambiente, ¿no? Polvos, humos, nieblas, rocíos, inclusive que se pueden llegar a generar gases y vapores, ¿no? Y lo hacen de dos maneras este tipo de respiradores, utilizando una tecnología para purificar el aire o suministrar aire dentro del respirador, depende del tipo y la sofisticación de equipo que tengamos. Y funcionan a través de presión negativa o presión positiva. Ahorita voy a hablar un poquito de esos, pero los equipos que purifican el aire pues son equipos como los que normalmente estamos viendo hoy día, que están usando muchos de ustedes dentro de la emergencia sanitaria. Tienen un filtro para remover el contaminante. Si son partículas, necesitamos un filtro para partículas. Si son gases, necesitamos carbón activado para eliminar o retener esos gases que hay presentes en el medio ambiente, ¿sí? Y lo que hacen es purificar el aire finalmente que hay en el medio ambiente. Los otros equipos lo que hacen es suministrar una corriente de aire limpio que viene de alguna fuente segura, puede ser un tanque como los equipos de aire autónomo, por ejemplo, que ustedes pueden ver con los bomberos. Es muy común que los bomberos utilicen este tipo de sistemas, ¿no? Como un sistema de buceo, pero específicamente para aplicaciones industriales. Ese tipo de equipos suministran un flujo continuo de aire dentro de una pieza facial. ¿Sí? Entonces, la idea en particular de estos respiradores, pues es proteger nuestras vías respiratorias, evitar que de alguna forma nosotros vayamos a inhalar
un contaminante que se encuentra disperso en el medio ambiente. Hablando de equipos de protección respiratoria, pues tenemos diferentes tipos, ¿no? Hablamos de dos clasificaciones en particular, equipos de protección que purifican o que suministran aire, y la otra clasificación está enfocada a la forma en cómo funciona el equipo. Decíamos o vieron en la definición anterior que los equipos se pueden clasificar también como equipos de presión negativa y presión positiva. ¿Qué es eso? Bueno, pues imagínense que ustedes están utilizando un respirador desechable N95 como el que normalmente están requiriendo para atender la emergencia sanitaria. Nosotros, para remover los contaminantes que hay en el medio ambiente, pues tenemos que inhalar, y esa inhalación va a forzar el paso del aire a través del medio filtrante. Ese tipo de respiradores se conocen como respiradores de presión negativa. En este caso, nosotros somos los que vamos a hacer el esfuerzo de filtración o el trabajo de filtración cada vez que hacemos una inspiración de aire dentro de la pieza facial. Lo que vamos a hacer es permitir que el aire entre cuando necesitamos hacer una inhalación y que se remueva el contaminante por pasar ese aire a través de un medio filtrante, en este caso, porque estamos protegiéndonos contra partículas. Este tipo de respiradores, hay diferentes tipos, pero los más comunes, pues son estos tres que vemos acá, y probablemente para la emergencia sanitaria son los más socorridos. Hoy día tenemos los equipos libres de mantenimiento o desechables, y otra vez acoto aquí que esta aplicación normalmente la hacemos desde el punto de vista industrial. La idea de este tipo de respiradores es utilizarlos y posteriormente desecharlos una vez que terminamos de utilizarlos por una jornada laboral o por el trabajo que vayamos a desempeñar, ¿no? Son respiradores también llamados como piezas faciales filtrantes. Este respirador tiene dentro de su composición un medio filtrante para remover partículas, y nuevamente su concepción original pues es desecharlo una vez que termina la actividad con ellos. Tenemos respiradores reutilizables en donde la pieza facial o la máscara la vamos a reutilizar constantemente, y lo que vamos a estar cambiando son los filtros o cartuchos. Esos filtros se van a cambiar de forma regular, depende de algunos parámetros. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero la pieza facial, pues esa se conserva y puede seguir utilizándose a lo largo del tiempo, siempre y cuando mantenga sus propiedades intactas el respirador. Y tenemos respiradores también que son conocidos como de cara completa, que también son respiradores reutilizables y que cubren básicamente todo el contorno del rostro del usuario. No solamente te dan protección a las vías respiratorias, también te protegen toda la cara, ¿sí? Tiene una protección de cara y ojos, como si trajeran ahora una careta facial, que sé que muchos están utilizándola. Bueno, pues este respirador lo trae integrado dentro de su composición, y lo mismo, se lava, se puede reutilizar. Lo único que hay que cambiar de forma regular son los filtros o los cartuchos que vayamos a utilizar. Todos estos respiradores caen dentro de la clasificación de respiradores de presión negativa y son purificadores de aire nuevamente. Los respiradores de presión positiva son aquellos que te entregan un flujo constante de aire dentro de la pieza facial. Piensen un poco en los equipos de aire autónomo que les platiqué, ¿no? Donde tienen un tanque con una máscara de cara completa o con un respirador de cara completa. Ese tanque les está entregando un flujo constante de aire, y a ese tipo de respiradores se les conoce como equipos de presión positiva, ¿sí? Ahora, hay dos tecnologías para filtrar contaminantes. Si queremos filtrar partículas, necesitamos forzosamente un filtro. Si queremos filtrar gases y vapores, pues entonces necesitamos un cartucho de carbón activado. Hoy día no voy a hablar de los cartuchos de carbón activado porque no se están requiriendo para la emergencia sanitaria. Me voy a enfocar solamente en los filtros para partículas. Y un filtro para partículas visto en el microscopio, pues es un filtro que tiene un arreglo aleatorio de esas fibras. Esas fibras normalmente están fabricadas de un polímero. La mayoría de los fabricantes utiliza fibras de polipropileno. Algunos otros fabricantes tienen diferentes tipos de fibras también.
Y esas fibras tienen, inclusive cuando se colocan, pueden llegar a tener pequeños huecos por donde muy probablemente puede llegar a pasar una partícula. Sin embargo, estos filtros tienen una peculiaridad. Los filtros que se utilizan para respiradores son filtros que tienen cargas electrostáticas. Y las cargas electrostáticas para lo que sirven es para atrapar partículas muy pequeñas, como si fuese o como si actuaran como un imán. Van a traer las partículas a la superficie del medio filtrante, y aquí hay un ejemplo de un medio filtrante ya saturado. Pueden ver la cantidad de partículas que se están colocando, que se están adhiriendo a la superficie del filtro y que quedan retenidas ahí justamente por la carga electrostática. Esta es una característica muy importante de los filtros que nosotros tenemos. Para entender un poco cómo funcionan los filtros, pues tengo que hablar acerca de los diferentes mecanismos que el medio filtrante utiliza para atrapar partículas, y básicamente los mecanismos están en función del tamaño de las partículas, qué tan grandes o qué tan pequeñas son esas partículas que necesitamos atrapar. Hay tres diferentes mecanismos de captura de partículas: impactación, intercepción y difusión. La impactación normalmente se da en partículas que van o que tienen diámetros mayores a una micra. Recuerden que una micra es la milésima parte de un milímetro o la millonésima parte de un metro. Las gráficas que tienen del lado izquierdo tratan de simular los círculos de color blanco, el medio filtrante. Las líneas de color verde simulan el paso del aire a través de una barrera, en este caso el medio filtrante, ¿sí? Cada vez que tenemos una barrera, pues el aire trata de pasar a través de o al lado de y rodear la partícula o el medio filtrante. Y los círculos de color magenta, pues son círculos que significan o que tratan de simular la partícula. Para las partículas mayores a una micra, son partículas que tienen bastante masa y prácticamente se interceptan o se atrapan por impactación. Chocan o hay un choque directo entre la partícula y el medio filtrante, ¿sí? La partícula en realidad no puede seguir el mismo patrón de flujo porque tiene masa. De alguna forma esa masa impide que tenga el mismo movimiento del aire, y en algún momento se encuentra con una medio filtrante o con una fibra del medio filtrante y se impacta directamente con ellas. Luego tenemos un mecanismo de captura que se conoce como intercepción, que se da para partículas que van de los 0.6 a 1 micras, partículas más pequeñas, con una masa mucho menor, que tienen o tratan de seguir el mismo patrón de flujo del aire. Sin embargo, siguen teniendo masa y llega un momento que, estando cerca del medio filtrante, se interceptan por la fibra del medio y quedan atrapadas en él. Partículas que van de 0.6 a 1 micra. Finalmente tenemos otro proceso muy importante, que es el proceso de difusión, que se da para partículas que tienen diámetros menores a 0.2 micras o 200 nanómetros. Normalmente tenemos la idea de que las partículas más pequeñas son las partículas más difíciles de atrapar. La realidad no es esa. Realmente estas partículas se atrapan fácilmente por el medio filtrante, por una de las características que ya les mencioné del filtro. Este tipo de partículas tienen una masa muy pequeña, un diámetro y una masa muy pequeña, y no siguen ningún movimiento del aire o no simulan ningún movimiento del aire. Ya este tipo de partículas tienen movimientos muy erráticos. Ese movimiento lo conocemos como movimiento browniano, se mueve para todas partes, la partícula está bailando para todas partes, pero cuando la partícula está cerca de la superficie del filtro, aquí es donde juega un papel súper importante la carga electrostática. Lo que va a hacer es atraer directamente la superficie de la partícula hacia la superficie del medio filtrante. Para eso sirve la carga electrostática. Nos permite hacer dos cosas. Un respirador con cargas electrostáticas requiere menos material filtrante, lo que nos da como resultado a los usuarios una facilidad para respirar, y por el otro lado se vuelve muy eficiente también para atrapar partículas. Si podemos graficar la eficiencia de filtración y el tamaño de partículas, tendríamos una gráfica como la que ustedes ven acá, ¿sí? Normalmente pensamos que las partículas más pequeñas, y en esta parte de abajo, en el eje horizontal, tenemos
el tamaño de las partículas, ¿sí? Entre más grandes van al lado derecho, las partículas más pequeñas al lado izquierdo, y normalmente pensamos que entre más chiquita sea la partícula, más difícil de atrapar es. Del lado o del eje de las 10 tenemos la eficiencia, ¿sí? 1 en esta gráfica significa que la eficiencia es prácticamente el 100%, y vean que en rangos que van de 0.01 micras, pues prácticamente la partícula se atrapa en su totalidad, o este tipo de partículas se atrapan fácilmente. La partícula más difícil de atrapar para nosotros se da en el diámetro aerodinámico de 0.3 micras. ¿Por qué? Porque ni son lo suficientemente pequeñas para ser atrapadas por las cargas electrostáticas o para ser atraídas por esas cargas electrostáticas y atraparse por un proceso de difusión, ni son lo suficientemente grandes para ser atrapadas por un proceso de impactación o intercepción, ¿sí? Hay un rango por ahí alrededor de las 0.3 micras en donde la eficiencia de filtración prácticamente se va a la mitad en esa gráfica. De tal forma que muchos de los fabricantes lo que han hecho, bueno, no los fabricantes, perdón, muchos de los institutos nacionales han establecido normas para aprobación y certificación de respiradores utilizando aerosoles que se emiten o que se generan en el diámetro de masa aerodinámica de 0.3 micras. Esa es la parte importante para nosotros, y todas las pruebas de eficiencia de filtración de respiradores se hace con un aerosol de prueba con un diámetro de masa aerodinámico de 0.3 micras. Puede ser de cloruro de sodio o puede ser de aceite de parafina, por ejemplo, ¿sí? Hay algunas, perdón, normas como el 42CF84 de NIOSH. NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde establece las pruebas que se le debe hacer a los respiradores, y esas pruebas están en base a 9 diferentes clases de respiradores, tomando 3 diferentes tipos de filtro y 3 diferentes eficiencias mínimas de filtración. Los tipos de filtros están relacionados con la resistencia del medio filtrante a atmósferas en donde hay aerosoles aceitosos. Les voy a platicar ahorita por qué. Pero esos filtros pueden ser N, filtros que no resisten atmósferas en donde hay aceite; R, donde se resisten de forma parcial atmósferas en donde hay aceite; y P, que son filtros a prueba de aceite. Y tenemos 3 eficiencias mínimas de filtración: 95, 99 y 99.97%. De aquí probablemente muchos de ustedes ya saben qué significa un respirador N95, ¿cierto? Un N95 es un respirador que no resiste atmósferas en donde hay aceite y tiene una eficiencia mínima de filtración del 95%, ¿sí? Están aquí las clases NR-IP95, NR-IP99, NR-IP100. El filtro más básico en base a esta clasificación es el N95, y muchas de las preguntas que me hacen es: oiga, ingeniero, ¿puedo utilizar un respirador N100 o P100? La respuesta es sí, es un filtro que tiene una eficiencia mucho mayor a lo especificado por las autoridades sanitarias. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando por qué nos interesa la resistencia al aceite. Y otra vez este tema tiene que ver con las cargas electrostáticas de los respiradores, ¿sí? Una atmósfera en donde hay aceites puede ocasionar que la eficiencia de filtración del respirador disminuya dramáticamente, de tal forma que en algunos casos tenemos que evitar este tipo de atmósferas. Seguramente me van a preguntar en dónde podemos encontrar este tipo de atmósferas. Un ejemplo muy claro de esto es una cocina en donde estoy friendo alimentos. Vamos a suponer que vamos a poner aceite a calentar. Ese aceite se empieza a generar humo, y ese humo son atmósferas en donde tenemos pequeñas gotitas de aceite que se dispersan en el medio ambiente. A nivel industrial podemos tener sitios en la industria metalmecánica, por ejemplo, en donde se están trabajando con piezas o maquinado de metales, en donde se utiliza un fluido de corte, aceite mineral al final del día, que se calienta y se evapora y se dispersa también en el medio ambiente. Son los 2 ejemplos claros. ¿De dónde viene la necesidad de las autoridades de salud de solicitar un medio o un respirador N95? Bueno, de las guías de la OMS
y las autoridades sanitarias, ¿no? Se empezó a utilizar para protección del personal que esté en contacto directo con personas sospechosas o confirmadas con algún caso, en este caso coronavirus, que genera el COVID-19. Es muy importante que no todo mundo, y entender que no todo mundo necesitamos utilizar este respirador o este tipo de dispositivo, solamente las personas que están en contacto directo con las personas sospechosas o casos confirmados de COVID-19, ¿sí? Perdón. Otra pregunta que me han hecho mucho es, ¿qué pasa con otro tipo de respiradores? ¿No? Hoy día escuchamos mucho una aprobación de respiradores KN95, de dónde viene y para qué sirve, ¿no? 3M publicó a principios de marzo un boletín técnico en donde hace la comparación de diferentes tipos de aprobación de respiradores a nivel global, ¿sí? Contra un respirador N95. E hizo esta tabla que ustedes ven acá. Aquí viene la fuente donde pueden encontrar el artículo o el boletín técnico. Lo único que yo hice fue anexar también dentro de esa tabla datos sobre la norma oficial mexicana 116, pero toda la demás información viene establecida o viene publicada en esa tabla. La parte importante aquí es el desempeño del medio filtrante. Vean que las eficiencias de filtración son prácticamente equivalentes entre sí. ¿Sí? 95% para un N95. Nosotros tenemos una clasificación de N95 de acuerdo a la norma 116, que básicamente esa norma se basó o tomó como base el 42CFR84. China clasifica sus respiradores y les llama KN95, que también se basa en la misma norma de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo que Japón en su norma o en su normativa tiene una eficiencia mínima de filtración del 95%, y el otro grupo importante de normas se basa en una norma que es la N149, que es una norma que se publica por parte de la Comunidad Europea y que clasifica respiradores en 3 clases. Ellos les llaman FFP. FFP significa Filtering Face Piece o pieza facial filtrante, que es finalmente un respirador. La clase 2 tiene una eficiencia mínima de filtración del 94%, ¿sí? Y la norma o las normas australianas y coreanas pues se basan en el mismo estándar. Todos estos respiradores al final del día son equivalentes entre sí. Abajo viene información sobre los agentes de prueba que se utilizan. Normalmente se utilizan aerosoles o de cloruro de sodio o aceite de parafina, y los flujos de prueba. Noten ustedes que los flujos de prueba son muy altos, 85 litros por minuto o 95 litros por minuto, ¿sí? Normalmente el filtro está en esos rangos de flujo sobretrabajado. Normalmente usamos flujos mucho más bajos para trabajar, y acuérdense que esta eficiencia de filtración se hace utilizando un filtro que tiene una eficiencia, un tamaño de diámetro aerodinámico de 0.3 micras. ¿Sale? Entonces, espero que con esto tengan una idea un poquito más clara de cómo funcionan y cuáles son las equivalencias de los medios filtrantes. Una parte que a mí me preocupa mucho y hablo como higienista industrial, pues es la debida selección de los respiradores. Este es un tema en donde nosotros como higienistas a nivel industrial ponemos mucho énfasis y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no seleccionas de forma adecuada un filtro pues, o un respirador y la tecnología de filtración, pues puede ser que ese filtro no te sirva absolutamente para nada. Recuerden que lo que estamos tratando de evitar aquí es que la persona que está laborando con personas sospechosas o confirmadas con coronavirus evite el contacto por vías respiratorias de pequeñas gotículas que se pueden generar en esa área, prácticamente bioaerosoles. Para atrapar partículas, el bioaerosol es una partícula líquida que se dispersa en el medio ambiente, necesitamos forzosamente un filtro para partículas. Y hago mucha mención aquí y soy muy enfático aquí porque el fin de semana pasado me encontré esta publicación en redes sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una publicación en donde estaban dando ánimos a todo el personal de cuidados para la salud dentro del Hospital General de Zona número 7,
del IMSS en Monclova. Ustedes saben y escucharon las noticias que al principio de toda esta emergencia sanitaria, el Hospital General de Zona número 7 tuvo un brote importante entre profesionales de cuidados para la salud, ¿no? Entonces, tratando de apoyar a su personal, publicaron esto y me llevé por ahí una sorpresa, ¿no? Esta foto la saqué de esa misma publicación, ¿no? Vean que la persona que está aquí abajo, en el círculo de color rojo, trae un respirador de cara completa que funciona bien, pero los filtros que trae son para vapores orgánicos y gases ácidos. Este tipo de filtros no brindan, o este tipo de cartuchos en realidad, no brindan ningún tipo de filtración para partículas, ¿sí? Solamente pueden atrapar gases y vapores. Tristemente, no es el único caso que he visto. Hay mucha gente que está ofreciendo este tipo de productos en las redes sociales. Hay mucha gente que está utilizando cartuchos para gases y vapores para protegerse contra una partícula, y desafortunadamente este tipo de dispositivos no sirve absolutamente para nada. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Y si tienen alguna duda, créanme que me pongo a su disposición para poderles ayudar y orientar al respecto. Muchos fabricantes están o tienen guías de selección de respiradores de acuerdo a los diferentes contaminantes que necesitamos atrapar. Recuerden, por favor, las 9 clasificaciones de respiradores. Prácticamente las clasificaciones son las mismas en China, en México y en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? En Europa cambian un poco, pero busquen que los filtros que ustedes tienen son filtros para partículas. Otra vez, NRP 95, 99 o 100. Tengo aquí un P95, tengo aquí un P100, tengo P100 por acá, todos estos son P100, N95, R95 de otro fabricante. Es importante asegurar que el filtro que estamos utilizando sea el adecuado para nosotros. Vean que hay también prefiltros, y esto es algo que están utilizando mucho. Si están utilizando un cartucho de vapores orgánicos o para gases y vapores, pero tienen un prefiltro, bueno, aquí tienen con estos prefiltros la parte de protección contra partículas. Solo que para utilizar el prefiltro, pues necesitamos un retenedor que haga que ese filtro quede adherido sobre la superficie del filtro. Entonces, esa parte es sumamente importante para que ustedes estén debidamente protegidos dentro del área. Muy importante la colocación del respirador. Lo primero que hay que hacer es una buena higiene de manos, lavarse las manos con agua y jabón, de acuerdo a los procedimientos que ustedes ya tienen establecidos. Y si es posible, también utilizar un sanitizante de manos, estaría genial, ¿sí? Tengan mucho cuidado de tocar la parte interna del respirador. Siempre hay que manipular el respirador en 95 por la parte externa para colocarlo. Las ligas deben de estar colgando hacia abajo, la mano va entre las ligas y la copa nasal o la copa facial, perdón, del respirador. Nos llevamos con la mano el respirador a la cara y las ligas las colocamos con la otra mano. La liga superior va a la altura de la coronilla, la liga inferior va a la altura del cuello, más o menos en un ángulo de aproximadamente 30 grados, ¿sí? Esto es muy importante. Me ha tocado ver o he visto algunas fotos en donde las ligas, estas de abajo, están colocadas igual al cuello, y eso tiene un desempeño pobre de la eficiencia de filtración del respirador. Podemos evitar el ajuste adecuado del respirador. Antes de ingresar es importante hacer una prueba de verificación de sello, ¿sí? Tapamos el medio filtrante, soplamos fuerte, y si detectamos que el aire se escapa por alguna de las del perímetro del respirador, significa que no está bien ajustado, ¿sí? Esta prueba es muy importante porque lo que queremos es crear un sello completo entre el rostro del usuario y la pieza facial filtrante que estamos utilizando. Si tienen alguna duda, vayan a alguna página de videos. YouTube, por ejemplo, tiene un montón de videos de todos los fabricantes de respiradores donde les indica cómo colocarse el respirador de forma adecuada. Sigan las indicaciones.
son videos sumamente cortos que les puede dar información sobre cómo manipularlo de forma adecuada. Una parte que a nosotros nos preocupa mucho como higienistas es el ajuste de los respiradores. Lo que buscamos, como les decía anteriormente, es que se genere un sello entre la pieza facial o el respirador y el rostro del usuario. Este sello es muy importante porque nos va a permitir que todos los contaminantes que hay en el medio ambiente pues pasen forzosamente por el medio filtrante. Si yo no aseguro este sello, lo que voy a tener es una probabilidad de que los contaminantes estén migrando o pasando a través de estas pequeñas aberturas que tenemos, ¿sí? Y que puedan llegar a causar por ahí una exposición en particular. Entonces, en este tipo de cuestiones, nosotros como higienistas ponemos un especial énfasis y le pedimos a la gente que tome en consideración un ajuste adecuado del respirador. Hay algunas pruebas que podemos hacer en campo para asegurar un buen ajuste de un protector auditivo. Y esas pruebas normalmente las desarrollamos o las hacemos a cada uno de los usuarios de los respiradores, ¿sí? Las pruebas pueden ser pruebas de ajuste cualitativas o cuantitativas, dependiendo el método y los recursos que tengamos. Las pruebas de ajuste cualitativas se hacen a través de un aerosol de prueba, ¿sí? Se genera un pequeño aerosol dentro de una capucha, se le pide al usuario colocarse el respirador, se le coloca una capucha y dentro de la capucha se genera un pequeño aerosol un aerosol que tenga algún sabor, puede ser una sacarina dulce, una sacarina amarga, por ejemplo. Por ahí hay algunas otras sistemas que generan humo irritante y se le pide a la persona que respire por la boca, que haga 7 ejercicios y respire por la boca, y si detecta el sabor o el olor del contaminante, pues significa que el respirador no está bien ajustado, ¿sí? Entonces nos permite identificar aquellos casos en donde no se alcanza un buen ajuste del respirador. ¿Sale? Es una prueba subjetiva porque dependemos de que la persona detecte ese sabor del aerosol que estamos utilizando para la prueba. Y a veces se puede enmascarar. Si yo tomo café o tomo un refresco, estoy masticando chicle o como algo dulce, pues probablemente puedo enmascarar también el sabor dulce en mi paladar. Por eso es que es un poco subjetiva la prueba. Tenemos otros equipos que son equipos de pruebas de ajuste cuantitativas que lo que hacen es contar partículas fuera y dentro de una pieza facial. Puede ser una pieza facial como esta o puede ser también una pieza facial desechable. Tiene un par de mangueras, ¿sí? En donde está midiendo de forma simultánea la cantidad de partículas que hay afuera y que hay adentro del respirador y calcula algo que se conoce como factor de ajuste, y ese factor de ajuste es básicamente la cantidad o cuántas veces el aire dentro del respirador es más limpio que el aire que hay en la parte externa, hablando de conteo de partículas, ¿sí? Un respirador de media cara deberá tener un factor de ajuste mínimo de 100, es decir, buscamos que por lo menos en este respirador tengamos 100 veces el aire más limpio que en el medio ambiente, y un respirador de cara completa tiene un factor de ajuste mínimo de 500, ¿sí? Es decir, 500 veces el aire más limpio dentro de la pieza facial comparado con el medio ambiente. El problema de estos equipos es que son equipos costosos, ¿no? Un equipo de estos vale varios miles de dólares y ese es el gran problema, pero es un método muy adecuado para poder determinar quién sí y quién no tiene respiradores ajustados en el rostro. Esta prueba se debe de hacer a todo el personal o se debería de hacer a todo el personal que requiere el uso de un respirador sin importar en dónde está trabajando. Si es que vas a usar un respirador, deberías de hacer una prueba de ajuste y deberías de hacerla de forma anual también, ¿no? Esa prueba se sugiere hacer de forma anual. ¿Sí? Nuevamente la protección del respirador está en función de que el respirador esté bien ajustado en el rostro y que se utilice consistentemente dentro de los sitios en donde voy a tener exposición a un contaminante. Y es muy importante nuevamente la higiene y la sanitización de manos al colocarse y retirarse el respirador. Antes y después de colocárselo y antes y después de retirar el respirador, es sumamente importante que ustedes aseguren una buena limpieza de manos
manos. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a tocar nuestro rostro y una forma de contagio es que si yo tengo las manos contaminadas y llevo la mano a mi rostro, probablemente voy a aumentar el riesgo de contagio. Por eso es que es muy importante tomar en consideración el lavado de manos y la sanitización también de manos, ¿sí? Estos respiradores son de uso personal. No se sugiere estar prestando o rotando este tipo de respiradores con otras personas. No está bien. Ahora bien, ha habido una falta de desabasto de este tipo de productos. Hemos estado y estamos enfrentando una falta de abasto de este tipo de productos. Y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica publicó a mediados del mes pasado una guía para optimizar, el suministro de equipo de protección personal, ¿sí? Esta guía va para los centros de salud en los Estados Unidos que tienen escasez de equipo de protección personal y que necesitan desarrollar alguna estrategia dentro de la crisis que les permita de alguna forma aumentar el tiempo de vida de los respiradores o ver la posibilidad de aumentar el uso de los mismos. El CDC de los Estados Unidos dice que la efectividad de este tipo de estrategias es incierta y puede llegar a presentar un riesgo de transmisión entre el personal si no se hace de forma adecuada. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? O varios métodos recomendados por ahí. Uno de ellos es extender la vida útil de acuerdo a lo que designe el fabricante. Todos los fabricantes de respiradores desechables les van a decir que esos respiradores están diseñados para ser eliminados después de una jornada de uso. La idea es ver estrategias que nos permitan aumentar esa frecuencia de uso del respirador y básicamente hay dos tendencias publicadas también en esta página del CDC. Uno es la reutilización de respiradores y la otra es la descontaminación de respiradores, que vamos a hablar un poquito más al respecto. Esta técnica de reutilización de respiradores se basa básicamente en un estudio publicado en el Journal of New England Medicine, en donde dice que la viabilidad del virus es de hasta 72 horas. Entonces, esta técnica lo que dice es que cada usuario tenga 5 respiradores, se marquen del 1 al 5, y esos respiradores se utilicen 1 por día, es decir, el lunes vamos a utilizar el número 1, el martes el 2 y así sucesivamente. Una vez que no lo dejamos de utilizar o que terminamos nuestra jornada, se guarda el respirador en una bolsa de papel y se deja fuera de un área libre o que no esté contaminada o posiblemente contaminada de coronavirus y se espera hasta la siguiente semana para volver a utilizar el respirador. Es una buena técnica que está publicada por el CDC, aunque no es claro que el virus haya sido eliminado en esos 5 días, ¿no? Hay evidencias como tal y en eso se basa esa evidencia, pero nuevamente no hay una prueba específica en un medio filtrante como tal, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado con las precauciones que nosotros hacemos, ¿sí? O con las precauciones que tomamos para hacer esta técnica. Y la otra es la descontaminación de respiradores. Ustedes saben que a partir de finales de marzo de este año, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica, publicó autorizaciones de uso para emergencias de algunos procedimientos de descontaminación de respiradores. Primero que nada hay que entender que esta descontaminación no son técnicas que se recomiendan hacer por parte de los fabricantes. La mayoría de los fabricantes dice no es o no está dentro del alcance de un respirador que sea descontaminado, pero sabemos que hay una emergencia sanitaria, sabemos que necesitamos y que tenemos falta de este tipo de insumos, ¿no? Y de esa forma se han sumado algunos fabricantes, universidades, institutos de salud para hacer investigación sobre qué tan bien o qué tan mal puede desempeñarse un método determinado de descontaminación de respiradores. Lo que buscamos son 4 puntos muy importantes. El primero de ellos es que el método de descontaminación inactive el virus que causa el COVID. El segundo, que no dañe la filtración del respirador, que no dañe el ajuste del respirador también o la forma en cómo generas el ajuste del respirador. Y el último, que sea un método seguro
para el usuario de ese respirador. Es decir, no utilizar sustancias que pudiesen representar un riesgo adicional a la salud de los trabajadores. Hoy día, como les decía, hay muchos estudios que se están corriendo para saber qué es lo que pasa y entender un poco mejor el desempeño de los medios filtrantes. Algunos métodos que yo he visto que se están investigando están descritos en este diapositiva. Esterilizadores de óxido de etileno, ácido paracético, vapor de peróxido de hidrógeno, radiaciones ionizantes, radiaciones ultravioletas, calor húmedo y calor seco, microondas. Algunos métodos se ha demostrado que dañan la pieza facial o que dañan el desempeño del medio filtrante, como el calor húmedo, calor seco y microondas, ¿sí? Algunos otros pueden llegar a tener rastros de materiales que pueden exponer o generar un riesgo adicional al usuario, como el óxido de etileno y el ácido paracético pueden llegar a traer pequeñas concentraciones de estas sustancias. Algunos de ellos todavía se están estudiando, ¿no? Las autorizaciones de uso que hoy día están publicadas por la FDA y más adelante van a hablar al respecto, es vapor de peróxido de hidrógeno, y se está trabajando en un protocolo para esterilizadores con radiación ultravioleta, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y acercarse también a los fabricantes para tener su input respecto a si podemos o no podemos aplicar este tipo de métodos. Finalmente voy a presentar qué es lo que normalmente veríamos o estaríamos buscando en un respirador que estuviera aprobado por algunas de las normas. Voy a empezar por NIOSH. NIOSH lo que pide es que dentro del marcado de la pieza facial tengamos indicado el modelo o el número de modelo del respirador, el número de lote, y esta parte es sumamente importante para saber si un respirador es falsificado o no. El número de lote debe venir implícito en alguna parte del respirador. La designación del medio filtrante, si es un N95, un N99 o un N100, debe de venir marcado también. Todos los respiradores tienen números de aprobación. Esos números de aprobación empiezan por TC84A, y un número debe venir marcado también en la pieza facial. Y ojo, otra vez estoy hablando de NIOSH, ¿sí? De los Estados Unidos, o respiradores que están aprobados por ellos. Debe venir marcado el nombre de NIOSH en alguna parte del respirador y la marca del fabricante. Algunos fabricantes lo marcan sobre las ligas, algunos fabricantes sobre la pieza facial. En este link que está aquí abajo, el Certified Equipment List, es un listado de los equipos que están aprobados por NIOSH. Pueden irse a esta liga y ustedes pueden ver por fabricantes, y hay fabricantes de todo el mundo para saber si el respirador está o no está aprobado por NIOSH. En México lo que se pide es que venga el modelo del equipo que vamos a utilizar, la designación del filtro, la leyenda NOM o NOM, ¿sí? Eso se debe colocar en el respirador, y un marcado sobre el logo del fabricante o la información del fabricante. Eso debe de venir en la pieza facial. En el empaque primario debe de venir el número de lote también implícito dentro del respirador. Y en los KN95 debe venir marcado nuevamente el modelo, en la parte de la designación del filtro KN95, y el estándar, que en este caso sería el GB2626, ¿sí? Muy importante, una vez que ustedes terminen de utilizar respiradores, que los vayan a desechar, les pido por favor que los rompan, que los destruyan. Unas tijeras es más que suficiente. Rompan el medio filtrante por la mitad, rompan las ligas, porque hemos encontrado que mucha gente los está sacando de los residuos que se están mandando fuera de hospitales y los están revendiendo nuevamente. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Aseguren que los respiradores que están comprando vienen en un empaque original para evitar cualquier problema. Hasta aquí yo termino mi participación. Dejo mi correo electrónico si les puedo ayudar en algo en particular. Con mucho gusto estoy a sus órdenes, y me quedo para atender las preguntas al final de la presentación. Muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez. Voy a presentarles a nuestra siguiente ponente,
es María Patricia de la Rosa Alvarado. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia de la ENEO UNAM, con especialidad en atención de paciente en estado crítico por la ENEO y por la UNAM. Lo hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública en la Escuela Superior de Administración. Está certificada como técnica de central de equipo de esterilización. Pertenece al Consejo de Certificación de Centrales de Equipo y Esterilización de los Estados Unidos en América, CBSPD. Trabaja actualmente como consultor en educación clínica, Senior Advanced Sterilization Products. Su experiencia laboral es haber sido jefa del Departamento de Gestión del Cuidado en el Instituto Nacional de Perinatología, profesor en educación de enfermería, Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana, Escuela de Enfermería del Hospital Escandón, Universidad del Tecnológico de México, UNITEC. Es profesora adjunta del Diplomado de Enfermería en Neonatología en el IMPER de NEO UNAM. Fue profesora del curso posttécnico de Enfermería en Cuidados Intensivos de la Escuela de Enfermería del ISSSTE-ENEP Zaragoza, sede en Pachuca, Hidalgo. Tiene colaboración con la Comisión Interinstitucional de Enfermería de la Secretaría de Salud en la elaboración de lineamientos para la mejora continua de los servicios de enfermería, colaboración con la Comisión Interinstitucional de Enfermería para la elaboración de presupuesto, perfil y profesionalograma para el personal de confianza, vocal en el Comité Local del Programa de Estímulos a la Calidad y Desempeño a favor del personal médico de odontología y enfermería, vocal de la Comisión Interna para la Certificación en el Consejo General de Salubridad, coordinación del Programa de Estímulos de la Calidad del Desempeño a favor del personal médico, odontología y enfermería, miembro del Comité Asesor de Especialistas en hospitales regionales de alta especialidad. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado planes de cuidado estandarizado en la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud y tiene varias publicaciones de diplomado en línea de neonatología y publicación de herramientas para la mejora continua. Bueno, pues no me queda más remedio que darle la palabra y realmente pues este simposio con el ingeniero Rodríguez y con nuestra ponente que empezará, pues se viste verdaderamente de lujo y los conocimientos realmente nos van a ayudar muchísimo. Buenos días, muchas gracias, doctora. Gracias por estar conectados. Yo les voy a hablar acerca de las instrucciones de uso para la descontaminación de los respiradores N95 en sistemas de esterilización Sterra durante la emergencia de salud pública por COVID-19. Bueno, el objetivo que nosotros tenemos pues es brindar información con referencia mundial clínica científica a todos los profesionales de la salud involucrados e interesados en el reproceso de estos respiradores N95. Nuestros objetivos específicos básicamente es contribuir con una alternativa de descontaminación que nos permita o que les permita a los profesionales de la salud a incrementar la vida útil de estos respiradores N95 en caso de emergencia a través de la tecnología Sterra. Esta estrategia de poder reutilizar estos respiradores, pues básicamente es si existiera un desabasto en los centros hospitalarios. Proporcionar información que fortalezca efectivamente la toma de decisiones para el reuso de estos respiradores N95 responsable. Cada uno de los hospitales debería de valorar si realmente existe un desabasto para poder pues contribuir al reuso de estos respiradores.
y sobre todo, pues fortalecer la comunicación clínica y científica relacionada a la descontaminación de estos respiradores N95 como una necesidad mundial sin interés comercial. Em, un poquito de cómo se fue dando esta autorización de reuso de estos respiradores. Pues el 4 de febrero, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, pues declara o determina que hay una emergencia de salud pública que tiene un potencial significativo para afectar la seguridad del país o de los países y sobre todo la seguridad nacional debido al nuevo brote de COVID-19. También declaró que existen circunstancias importantes para justificar la autorización del uso de emergencias de dispositivos médicos y de algunos otros productos, como sería este tipo de respiradores, que aunque sabemos que no es un dispositivo médico, pues sí va a proteger a los servidores de la salud. Aquí es importante señalar que antes de que se pueda emitir el uso de emergencia, el secretario de Salud de los Estados Unidos declara que existen circunstancias muy específicas para poder solicitar esa autorización. La FDA, ante estas circunstancias, puede emitir justamente el uso de emergencia si se cumplen con algunos criterios. Estos criterios van o sirven para poder dar esa autorización. Y uno de los criterios que se manejó pues, fue la determinación de la emergencia de salud y sobre todo se ve o se prevé que pudiera haber un desabasto de algunos elementos del equipo de protección personal. El 29 de febrero, la FDA pues convocó a varias empresas, no solamente de esterilizaciones, sino también empresas que se dedican a la fabricación y diseño de estos dispositivos médicos y de respiradores para que se evaluara justamente los procesos de descontaminación para los respiradores N95. El 2 de marzo, la FDA pues autoriza el uso de emergencia. ¿Qué es este uso de emergencia? Bueno, el uso de emergencia significa que solamente ante un desabasto se puede reutilizar un dispositivo médico o bien un elemento del equipo de protección personal. Esto no quiere decir que se va a estar utilizando de manera rutinaria, simplemente porque existe una necesidad. Y esta necesidad también la hizo evidente la Organización Mundial de la Salud el día 3 de marzo, donde exhorta a la industria y a los gobiernos para que aumenten la producción de estos respiradores y de algunos elementos del equipo de protección personal hasta el 40% debido a la escasez de protección personal. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no se cuenta con ellos, se pone en peligro al personal sanitario en todo el mundo. Y ya el 4 de abril se publican prácticamente pues ya algunas estrategias para optimizar el uso de respiradores. Aquí la CDC pues hizo algunas consideraciones, incluso también está en la página de la CDC, estas estrategias para optimizar el suministro de respiradores N95. Una de las estrategias son que solamente se puede utilizar este equipo de respiradores específicamente para el personal de salud que está atendiendo directamente a estos pacientes ya confirmados o pacientes que probablemente se presume que estén contaminados con COVID-19. También dentro de sus estrategias de optimización ya toca el tema de reuso y también ellos comentan ahí que se podría descontaminar estos respiradores N95 y también hacen alguna consideración de aquellos respiradores que hace un rato el ingeniero David nos comentaba,
que son para la industria, pero el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos también hace referencia a algunos de estos respiradores. ¿Qué tipo de, qué tipo de protección respiratoria adicional en los turnos de atención médica se pueden utilizar y que también pudieran estar en desabasto? Pues son los protectores para ojos, las batas de aislamiento, máscaras faciales, los respiradores N95, que es el tema que hoy nos toca revisar. Y bueno, ustedes también saben que pudiera también existir desabasto de respiraciones para ventilación mecánica que son utilizados en los pacientes. El día 11 de abril del 2020 se le emite un comunicado ya de autorización para que estos respiradores puedan ser descontaminados en los sistemas de esterilización externa. Actualmente aquí se señalan 3 sistemas de esterilización o 3 fabricantes de tecnología de esterilización que utilizan peróxido de hidrógeno. Aquí es importante que si el hospital decide en un momento determinado que tenga desabasto, utilizar la tecnología a base de peróxido de hidrógeno, se solicite la autorización por parte de la FDA. Entonces, esta autorización pues se le otorgó al sistema de esterilización Sterrat y justo nosotros hemos compartido esta información a aquellos hospitales que están interesados, a aquellos hospitales que de alguna manera están planeando ya tener un sistema bien establecido para el reproceso. Entonces, ASP anuncia protocolo para el reprocesamiento de respiradores N95 para proteger a aquellos trabajadores de la salud en la batalla contra COVID-19. ASP es un líder mundial en la prevención de infecciones y este protocolo que hoy les estamos anunciando pretende específicamente extender la vida útil de estos respiradores N95 mediante el sistema de esterilización externa. En la mayoría de los hospitales, pues esta tecnología nosotros la tenemos presente, pero también es importante señalar que existen también ya algunos protocolos que han sido evaluados por algunas autoridades sanitarias de Canadá, de la Unión Europea, de Nueva Zelanda y Japón. ¿Cuáles son los documentos que nosotros hemos compartido? ¿A quién se han acercado a nosotros para solicitarlo? Bueno, es una carta donde ASP anuncia el protocolo para el reproceso de respiradores N95. Protocolo se les ha hecho llegar las cartas por escrita, se les da también una hoja informativa para el personal de salud, las instrucciones para el centro de salud emitida por la FDA y instrucciones para el personal de la atención médica. Aquí es muy importante que tenemos que solicitar esta autorización de la FDA. Sabemos que hay otro tipo de tecnología que también utiliza peróxido de hidrógeno, pero siempre hay que solicitar esta autorización por la FDA. Nosotros en ASP pues tenemos sistemas de esterilización a baja temperatura, tenemos diversos modelos y esta es la autorización para los ciclos que nosotros vamos a utilizar en caso de que se decida la descontaminación de estas mascarillas. Tenemos estos equipos, el pequeño que tiene unas llantitas es un Sterrat NX y solamente podemos utilizar el ciclo estándar. Tenemos el 100NX, que es el que está en medio, podemos utilizar el ciclo express y en el Sterrat 100S el ciclo corto. La mayoría de nuestra tecnología de Sterrat tiene 2 ciclos, solamente 100NX puede tener un tercer ciclo que es un ciclo express. Es muy importante que solamente se realice esta descontaminación en los ciclos que fueron validados
para poder garantizar esa seguridad de la descontaminación de los respiradores. También les estamos recomendando seguir las guías de instrucciones para el funcionamiento de estos respiradores, sobre todo para poder seleccionar el ciclo. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan para poder llevar a cabo la descontaminación? Bueno, estos consumibles prácticamente también están disponibles en los hospitales o en las unidades médicas. Sería una bolsa Taibe, que son bolsas compatibles con la tecnología Sterrat. Son bolsas libres de celulosa, y también tenemos lo que serían los indicadores químicos de peróxido de hidrógeno. Estos indicadores pues van a tener que ser también compatibles para nuestra tecnología Sterrat. No podemos intercambiar prácticamente estos consumibles. También el protocolo nos señala el uso de un indicador biológico que, con la finalidad de desafiar el proceso de descontaminación que vamos a estar utilizando. ¿Cuáles serían las recomendaciones del sistema de esterilización Sterrat en relación a estos respiradores N95? Bueno, pues no van a poderse descontaminar aquellos respiradores que contengan celulosa o material de papel. Por eso es muy importante pues revisar también las características de esos respiradores. Ya el ingeniero David nos habló ampliamente de cómo podemos nosotros identificar también este tipo de respiradores. ¿Por qué no los podemos meter en nuestro sistema de esterilización Sterrat? ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno se va a depositar en ese material absorbente y probablemente o no probablemente nos va a cancelar el ciclo. Los respiradores, antes de ser sometidos a este proceso de descontaminación, deben estar libres de daños visibles, no tienen que llevar nada de o materia orgánica que se pueda ver a simple vista, ni fluidos corporales. Y también el ingeniero David nos hacía una recomendación de que de preferencia no deben de llevar maquillaje. Si nosotros observamos la presencia de materia orgánica de maquillaje, estos respiradores deben de ser catalogados como sucios y no se deben de reutilizar. También es importante señalar que hay que desecharlos después de 2 descontaminaciones. Y también hay que desecharse cuando no se lleve a cabo la trazabilidad o cuando el nombre de la persona que lo está utilizando se ha perdido, el número de ciclos también se ha perdido, pues hay que desechar estos respiradores ya que no se pueden identificar. Hay que garantizar que se mantenga esa cadena de custodia para poder disminuir el riesgo de contaminación cruzada. ¿Cuáles son aquellos respiradores N95 que nosotros vamos a llevar al proceso de descontaminación? Pues ya los decía el ingeniero David, pues van a ser aquellos que puedan ser compatibles a N95. ¿Por qué estamos hablando nosotros o por qué se está hablando de una descontaminación y no de una esterilización? Se habla de una descontaminación porque estos respiradores no se van a poder lavar y lo que no se puede lavar no se puede esterilizar y tampoco se puede desinfectar. Entonces, por eso estamos hablando de una descontaminación. Esta descontaminación se está recomendando para los sistemas de esterilización externa para que sea efectiva solamente 2 veces después del uso inicial, sin que se afecte negativamente la forma, el ajuste o la función de la mascarilla. También es importante señalar que la reutilización solamente va a ser por un solo usuario de la unidad hospitalaria. La mascarilla, la mascarilla o el respirador no va a ser intercambiable, que lo utilice una persona hoy y mañana la pueda utilizar otra persona. El usuario que utilizó el respirador por primera vez lo va a poder seguir utilizando 2 veces consecutivas y, como les comento, no es intercambiable. Tenemos que identificar estos respiradores con un marcador permanente que sea indeleble, que no sea tóxico y de preferencia se tiene que colocar el nombre
de la persona que va a utilizar ese respirador o algún identificador que el hospital proporcione, pero también es importante anotar el número de ciclos de descontaminación. De preferencia, pues hay que hacerlo en la cara que queda al medio externo, no en la cara interna. Eh, cuando, cuando esta identificación no sea visible, hay que desecharlos. ¿Cuál sería el protocolo ya en sí? La bolsa que vamos a utilizar son bolsas Tyvek, ya les había comentado que deben ser bolsas compatibles con nuestra tecnología Sterrat. No se requiere una orientación específica al colocar el respirador dentro de la bolsa, puede ser de cualquiera de las caras. Se tiene que utilizar un indicador químico compatible también para el sistema de esterilización Sterrat. Esto es para controlar el ciclo. El indicador químico nosotros lo podemos colocar dentro de la bolsa donde está contenida el respirador o eh, en una bolsa aparte podemos colocar el indicador y colocarlo dentro de la cámara. Se recomienda que un indicador químico sea por cada ciclo que nosotros vamos a estar descontaminando estos respiradores. El indicador químico pues va a ser un indicador que nos va a permitir tener la garantía de que el agente esterilizante, en este caso el peróxido de hidrógeno, tuvo contacto con la carga del respirador. ¿Cuál sería la participación de los hospitales al decidir el reproceso? Bueno, pues el hospital debe de establecer una estación de donde se van a recolectar esos respiradores, sobre todo donde se están generando. Puede ser la terapia intensiva, una sala de urgencias, una sala que se haya adaptado para la atención de estos pacientes. Ahí se tiene que tener una estación para poder recolectar estos respiradores. Se tiene también que tener un personal asignado para el transporte y es importante que este personal también tenga la capacitación de cómo va a trasladar estos respiradores a la central de esterilización. Se debe de marcar una ruta de dónde o por dónde tiene que circular para llegar a la central de esterilización. En cada estación se debe tener una bandeja o un contenedor que el hospital va a proporcionar o que va a designar para recolectar estas bolsas que contienen los respiradores N95 para su descontaminación. Una vez que se tengan ya estas bolsas con los respiradores en la bandeja, se va a colocar este contenedor de preferencia en un carro cerrado para disminuir hasta donde sea posible el riesgo de contaminación ambiental. También es importante, y así lo señala el protocolo, que el carro donde se va a trasladar esos respiradores deben de estar identificados. El hospital tiene que decidir cómo va a identificar esos carros, de dónde se está generando esas mascarillas o de dónde es el punto de generación del hospital. Esto es muy importante para que no se pierda esa cadena de custodia. Es importante también señalar que estos respiradores pues deben de regresar al área donde los están utilizando. Una vez que llega al servicio de central de esterilización o departamento de procesamiento estéril, los respiradores los van a colocar dentro de la cámara del esterilizador, ya sea Sterrat 100NX, NX o 100S. El número de respiradores por ciclos recomendados son 10, ¿sí? Es importante también señalar que no se requiere una orientación específica al colocar el respirador dentro de la cámara. ¿Y por qué se hace mención a esto? Porque cuando nosotros trabajamos de manera común en la esterilización, pues nosotros siempre le pedimos a nuestros clientes que la bolsa de papel de Tyvek siempre vaya sobre la cara plástica. En este caso, pues no hay una recomendación específica. Las bolsas pueden ir ya sea de la cara de papel o de la cara del Tyvek. Y
Otro aspecto importante es que las bolsas no se deben de empalmar ni se deben de sobreponer una con otra. ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos al cargar estos esterilizadores o cualquier esterilizador es de permitir que el agente esterilizante pueda ser difundido adecuadamente. Se selecciona el ciclo y otra consideración también que es muy importante, que durante este ciclo de descontaminación no se puede incluir ningún otro tipo de dispositivo médico reutilizable. El ciclo solamente sería exclusivo para este tipo de respiradores. Una vez que terminó el ciclo, nosotros vamos a verificar que los indicadores químicos hayan virado. Los indicadores químicos, cuando están en contacto con el agente esterilizante, en este caso el peróxido de hidrógeno, cambian de color. De color rojito va a cambiar a un amarillo tenue o amarillo paja. Si estos indicadores no cambian de color o no viraron, se debe de considerar que es una carga que no se descontaminó o no tuvo contacto con el peróxido de hidrógeno y se debe de someter nuevamente a un nuevo ciclo. Al finalizar el ciclo, los respiradores N95 se deben de ventilar, ¿sí? Se debe de abrir la bolsa durante 1 hora para poder ser utilizados y el hospital también va a determinar en dónde van a abrir esa bolsa para que puedan ser ventilados. Y aquí nuevamente hago énfasis que solamente podemos descontaminar 2 veces estos respiradores. Una tercera vez no es posible porque el protocolo autorizado por la FDA así lo marca. Para la entrega de los respiradores también tenemos que tener ya un protocolo. Se debe descontaminar el carro donde se van a trasladar estos respiradores ya descontaminados y cada uno de los hospitales pues ya tendría que tener un proceso bien definido. Las bandejas o el contenedor también se debe de esterilizar para poder transportar estos respiradores y los respiradores se van a entregar a esas áreas donde se generó de acuerdo a la política que establezca el hospital. Aquí es muy importante también pues hacer ver que el hospital, el equipo de salud tiene que tomar la decisión en qué momento van a poder hacer uso de este protocolo de descontaminación y son ellos los que tienen que establecer de qué manera se va a hacer y establecer políticas. Quizás no se tenga necesidad en estos momentos de hacer uso de este protocolo, pero pues siempre es bueno ir planeando, siempre es bueno irnos adelantando porque prácticamente pues no sabemos en qué momento vamos a tener este desabasto. Al entregar las mascarillas se debe de documentar también el retorno y la distribución a los trabajadores de salud. Una vez que, una vez que haya llegado, a el área donde se generó ese respirador que llegue ya descontaminado, el personal que va a utilizar o ese respirador, pues debe de verificar algunos elementos. Debe de verificar que el nombre sea correcto, su nombre sea correcto. Debe de verificar que el número de ciclos también sea legibles. Y si estos respiradores están dañados, están sucios, que no sea legible estos identificadores, pues se debe de desechar. También es importante que el hospital pues pueda garantizar y mantener esta cadena de custodia para evitar nuevamente pues el riesgo de contaminación cruzada. Y si en un momento dado estos identificadores que yo les comento no son legibles, tendrían que desecharse. También nuestro protocolo, el protocolo marca que se debe de reportar cualquier signo o síntoma de infección potencial a ASP. ¿Para qué? Pues para que ASP pues pueda reportar estos eventos adversos a la FDA. Entonces, el informe se tiene que realizar durante
los 14 días después del último contacto con el presunto virus. Y aquí, bueno, pues ya lo tenemos de una manera resumida, cuál sería el protocolo. Cada una de las etapas que yo les fui comentando o de las recomendaciones, pues están resumidas en esta gráfica o en este diagrama en donde se va a evaluar la necesidad de descontaminación. Esta evaluación, pues la va a hacer las autoridades del hospital, la asignación del área de recolección, también ya lo habíamos comentado, cómo se va a transportar, qué es lo que se va a tener que hacer en el departamento de procesamiento estéril una vez que lleguen. Aquí el hospital también debe definir si ese personal que va a hacer la descontaminación de estos respiradores tiene que utilizar equipo de protección personal, que lo más seguro es que sí, y qué tipo de ciclo van a utilizar, se verifica y se reporta. También tenemos, bueno, algunas páginas donde pueden obtener información actualizada, incluso van a encontrar en lo que es la página de la CDC, de la FDA, pues ya esta autorización que se tiene para la descontaminación y también donde podemos obtener actualizaciones y más información, pues es en la página de la Secretaría de Salud. También es importante señalar que, bueno, hasta este momento COFEPRIS no ha comentado prácticamente nada, no se ha documentado nada acerca de la descontaminación de estas mascarillas o de estos respiradores, pero bueno, pensamos que es importante que el equipo de salud, las áreas directivas, bueno, pues vayan de alguna manera pues planeando en caso de que exista la contingencia. Todo. Muchísimas gracias, maestra de la Rosa. Muy importante y muy interesante su plática. Hay una serie de preguntas que para ustedes dos que nos están haciendo y solamente quisiera mencionar que hay otros dos autoclaves de plasma, que es Steris y Bioquel. No sé cuál de los dos ha llegado a México, pero bueno, si los hospitales tienen estas otras dos alternativas también son válidas. Y comenzaría por las preguntas que le están llegando al ingeniero químico Rodríguez. Si usted quisiera empezar, al ingeniero. Sí, doctora, estoy aquí, tengo algunas preguntas que sacamos del chat. Una de ellas dice, ¿los filtros EPA tendrán alguna protección como mascarilla quirúrgica? La respuesta es depende. Hay algunos modelos que, bueno, las mascarillas quirúrgicas tienen otro tipo de aprobación. Los aprueba normalmente la FDA y hacen la aprobación en base a 4 parámetros. Uno tiene que ver con la resistencia a fluidos corporales, ¿sí? Que sea resistente a fluidos corporales. La segunda, a una prueba de eficiencia de filtración bacteriana, que es completamente diferente a la eficiencia de filtración de un respirador N95. Tiene una prueba de biodisponibilidad y tiene una prueba también de resistencia a la flama. En realidad las mascarillas quirúrgicas no son respiradores, no generan un sello como lo hablamos anteriormente, de tal forma que un respirador N95 de alta eficiencia, un respirador EPA, pues tiene un nivel de protección mayor respecto a una mascarilla quirúrgica contra exposición a partículas. Entonces, es un poquito más amplio, digamos, la protección que brinda este tipo de equipos. Por ahí también tengo una pregunta de Fernando Vázquez sobre unos cartuchos 3M6001. Me pregunta si estos sirven para COVID. No, este tipo de cartuchos son para gases y vapores. Si quieres que te sirvan para atrapar partículas, necesitas colocarle un prefiltro que es el 5N11 o el 5P71 y un retenedor. Estos cartuchos solamente te brindan protección para gases y vapores. Entonces, hay que tener cuidado por ahí, por favor.
que es un tema muy delicado nuevamente para la protección de ustedes. Luego hay otra pregunta, dice, los respiradores 3M, P95 y P100 con número de filtros 2071 y 2091 ¿son aptos para aerosoles? La respuesta es sí. Estos filtros en realidad son unos filtros redondos que se utilizan con una pieza facial reutilizable. Tienen un buen nivel de protección, tienen mayor cantidad de medio filtrante, duran un poquito más que un respirador desechable. Lo único que te sugiero ahí es que tengan cuidado con la descontaminación de la pieza facial, ¿no? La pieza facial se puede lavar y se puede descontaminar fácilmente. Para descontaminarla puede ser una solución de hipoclorito de sodio para descontaminar, o jabón neutro y agua, lavarla todos los días. Los filtros sí no se lavan, hay que tener cuidado con esa parte. Los filtros no se lavan, pero toda la pieza facial que va en contacto con tu rostro, esa sí se puede lavar. Hay una pregunta muy interesante sobre la opinión que yo tengo sobre el uso de mascarillas quirúrgicas hechas de tela para la población, y aquí voy a hablar a título personal, ¿no? Voy a hablar como higienista nuevamente. Este tipo de dispositivos se han incrementado, se ha incrementado la recomendación por parte de los gobiernos de uso a partir de la mitad del mes pasado, ¿no? Por algunos videos que salieron por ahí, artículos publicados diciendo que Japón, Corea y algunos otros países como la República Checa habían disminuido la exposición o disminuido el contagio utilizando este tipo de dispositivos. Si lo utilizamos como una estrategia para evitar la generación de aerosoles para el medio ambiente y para el público en general, puede ser buena. Sin embargo, yo tengo mis comentarios al respecto. Y uno de ellos es justamente que la mayoría de las personas que utilizamos estos dispositivos normalmente no estamos acostumbrados a utilizarlo, ¿no? Me ha tocado salir, ahora que he salido a hacer compras al supermercado, veo a mucha gente utilizando cubrebocas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas inclusive hechas en casa, ¿no? Y lo que primero con lo que me toco o con lo que me topo es que o están mal colocadas o las personas que la utilizan no estar acostumbradas a utilizar algo sobre la boca y la cara, lo primero que hacen es tocarse el rostro. Si tú te llevas las manos sucias y te tocas el rostro constantemente, probablemente lo que vas a generar es un mayor riesgo, una mayor probabilidad de contagiarte. Entonces, es importante que este tipo de dispositivos se entienda cuál es su uso, que la gente entienda que deben de manipular, sobre todo cuando llevan las manos al rostro con sanitizante o limpias, porque desde mi punto de vista, hablando otra vez como un higienista, eso aumenta un poco el riesgo de contagio cuando no tenemos una buena higiene de las manos. Ese es mi punto de vista. Yo no creo que debería haber sido recomendado para todo el público en general, ¿no? Por ahí he visto videos, por ejemplo, tengo un video de un servidor público, un secretario de Estado, que le hacen una entrevista con un cubrebocas mal colocado porque solamente le cubre la boca y no la nariz, ¿no? Y en un minuto y 10 segundos de entrevista se tocó más de 8 veces la cara, ¿no? ¿Estaba limpias las manos? La verdad es que no lo sé. Ahí es donde creo yo que se puede incrementar el riesgo de contagio si es que no tenemos cuidado. Y otra vez, esa es mi posición, ¿no? Un tema muy particular al respecto de este punto. ¿Sí? Hay algunas otras preguntas. ¿Qué material recomiendan para hacer mascarillas que pueden usar la población ante la limitación de conseguirlos? No hay un material. El CDC está recomendando utilizar tela en particular. La tela tiene poros muy abiertos, es más, si ustedes lo ven a contraluz, la ropa que ustedes utilizan van a encontrar que tienen poros muy grandes por donde probablemente puede llegarse a filtrar algún material, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener nada más cuidado con eso. Pueden utilizar doble capa, sí, pero eso hace que el paso del aire a través de ese dispositivo disminuya, sea más costoso, nos cueste más trabajo respirar a través de él, y eso incrementa también que la gente lo esté manipulando constantemente en el rostro, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado con eso.
Hay otra pregunta sobre cuál es el tiempo, número de veces que de uso de un filtro, un respirador N95 o N100. Bueno, María Patricia habló sobre los ciclos de descontaminación. Se pueden hacer 2 ciclos para utilizarlo hasta 3 veces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Más o menos en prácticas industriales también se puede extender a 2 o 3 veces. Depende cómo lo manipulo, ¿no? Pero mucho depende de la manipulación y del entrenamiento que ustedes reciban al respecto, ¿no? Hay que tener cuidado nuevamente en no tocar el respirador por la parte interna. Si lo tocamos o se contamina, yo les sugiero ese respirador descartarlo automáticamente, ¿no? Hay otra pregunta de Emily Cetina. ¿Qué pasa si guardamos en bolsas de plástico en lugar de bolsas de papel? Por ahí hay algunas evidencias de que en plástico el virus puede tener una viabilidad de hasta 1 semana. Por otro lado, si está húmedo el filtro, bueno, la humedad se va a guardar en esa bolsa de plástico, entonces no es muy recomendable. Lo ideal es que sea en una bolsa de papel para llevar el procedimiento de acuerdo a lo que está indicado por parte del CDC en ese reuso. Luz Navarro nos pregunta cuántas horas se puede usar un N95. Otra vez, la concepción original de este tipo de respiradores es pues prácticamente una jornada de uso, ¿no? 8 a 12 horas máximo, ¿no? Hoy día, por el tema de la emergencia, pues ya tenemos algunas estrategias que nos permiten de alguna forma extender ese tiempo de uso. Ojo, y lo dijo María Patricia, lo digo yo también y lo dice el CDC, son estrategias en las cuales debemos de tener mucho cuidado en la parte de cómo llevamos a cabo tanto el proceso de descontaminación como el proceso de reuso. No son prácticas que normalmente sugerimos, ¿no? Son prácticas que hoy día se están dando por la situación de emergencia y por la falta de abasto de este tipo de productos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo manejan esta parte. Patricia Fontalvo me pregunta cuáles son los filtros aptos para COVID. N95, sí y solo sí son personas que están atendiendo la emergencia sanitaria, tienen contacto con personas o personas que están trabajando con muestras de sospechosos contaminados. Nadie más, si ustedes van al supermercado o van a salir a trabajar y no están directamente relacionados con este tipo de personas o en contacto con este tipo de personas, no deberían de utilizar un respirador N95. Si tienen, por favor, esos respiradores, dónenlos a los sistemas de cuidados para la salud. Créanme que están trabajando a marchas forzadas y con lo que tienen. Entonces, esa parte es importante tomarla en consideración. Ofe Ramírez me dice, nos están dando los chinos, ¿qué nivel de calidad tiene? Depende del tipo de respirador chino. Hay de todo en el mercado, ¿no? Hay respiradores que son aprobados o no aprobados. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un correo a mi correo personal, viene al final de la presentación. Revisamos si son equipos adecuados o no. Por ahí en el Facebook encontré una página en Ayush sobre algunos modelos que no están aprobados. Se los voy a compartir para que la tengan y la puedan distribuir también entre los miembros de AMEIN. Y creo que por lo menos son los que yo he visto. No sé si hay alguna otra pregunta, doctora Baridó. Sí, le están preguntando a la maestra de la Rosa si dónde están estos Esterra, en qué hospitales, y si algunos otros hospitales tienen otros equipos con la misma función. Bueno, nosotros tenemos presencia en la mayoría de los hospitales, tanto aquí en el Distrito Federal como en provincia. Tenemos tecnología en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hospitales privados, en INSEMIN, en INSEMIN y en INSEM también tenemos. Entonces, nuestros equipos están en una gran cantidad de hospitales, en los institutos nacionales de salud también los tenemos. Hay otro tipo de tecnologías, y usted hace un rato lo comentaba, doctora, está también otra
otra empresa que se dedica a esterilización con peróxido de hidrógeno vaporizado, que también es una de las compañías o de las empresas de esterilización que le ha sido aprobado el protocolo. También tenemos otro tipo de tecnología que definitivamente no ha sido recomendado el uso de este tipo de esterilizadores, aunque utilizan también peróxido de hidrógeno, no han sido recomendados por la FDA. Lo que sí es importante es asegurarnos que los hospitales, independientemente de la tecnología de baja temperatura por peróxido de hidrógeno, soliciten ustedes ese protocolo, esa autorización para poder hacer esta descontaminación de los respiradores. Y un aspecto muy importante que tocó David hace un momentito, en cuanto la pandemia se controla, en cuanto volvamos a la normalidad, este protocolo queda sin vigencia. Esto no es un protocolo que llegó para quedarse, únicamente es para el uso de emergencia, que es donde se dio la autorización. Otra pregunta que están haciendo es si en calor seco se puede descontaminar. En calor seco, ¿qué nos preguntan? Bueno, vayan contestando lo del calor seco y por ahí contesten lo de los hornos de microondas, que también les causa mucha inquietud, por favor. Sí, hay algunos otros métodos que se han estado evaluando: calor seco, calor húmedo, sobre todo autoclaves con vapor. La verdad es que lo que yo he visto, información técnica, es que daña el medio filtrante. Recuerden finalmente que el medio filtrante es un plástico, y temperaturas por arriba de los 80 grados centígrados dañan directamente o funden ese plástico. Entonces no está recomendado el calor seco, no está recomendado también el calor húmedo, porque se daña el medio filtrante. Recuerden que los 4 puntos importantes que está tomando en cuenta la FDA para aprobar una autorización de uso para emergencias es que dañes o elimines la viabilidad del virus, no dañes el medio filtrante, ni dañes la eficiencia, el ajuste del respirador, y que sea seguro para los usuarios, ¿no? En este caso se daña directamente el medio filtrante, entonces no se recomienda. Hay algunas otras personas, y ha habido algunos videos, he visto algunos videos por ahí en YouTube, donde los meten los respiradores dentro de un horno de microondas. Las microondas o los hornos de microondas se dañan porque muchos de los respiradores tienen partes de metal. El clip nasal o las grapas que se utilizan para colocar las ligas son de metal, y eso o de aluminio, y pueden llegar a dañar el horno de microondas. Tampoco hay una evidencia técnica que demuestre que este tipo de métodos son factibles para descontaminar respiradores. ¿Sí? Si me permite también, doctora, he visto por ahí algunos videos de alguien que recomienda sumergir respiradores en alcohol, peróxido de hidrógeno líquido o ácido paracético. Tampoco se recomiendan porque se daña directamente el medio filtrante, y adicionalmente a eso queda impregnado el medio filtrante, y lo que va a pasar ahí es una exposición del personal, algún agente descontaminante que puede causar algún otro tipo de problemas, ¿no? Entonces tampoco se está sugiriendo, porque veo por ahí que hay algunas preguntas sobre si sprayando alguna solución sobre la superficie puede funcionar también para descontaminar. La respuesta es no. Okay. Para la maestra de la Rosa, te preguntan si es necesario que al desechar el respirador contaminado ya, tenga la persona que lo haga de nuevo un equipo de protección, o sea, no de nuevo, sino durante un equipo nuevo de protección personal. ¿En el momento en que lo va a desechar? Exacto. Esa es la pregunta. O sea, que, Okay. que en el momento de irlo a desechar, ya tienen que ir de nuevo con un equipo de protección personal, así lo entiendo yo, o nada más con la regulación de que al quitárselo no lo toquen y lo puedan desechar en una bolsa biológica, ¿no? Ok, bueno, que también tenemos ya un protocolo para poderse colocar ese equipo de protección personal, y también tenemos un protocolo de cómo retirarlo.
Yo les recomiendo que, bueno, hay que seguir las recomendaciones de la CDC en relación cómo me voy a quitar el equipo de protección personal. Acuérdense que nos vamos a ir quitando poco a poco cada uno de estos elementos. La mayoría de los protocolos, este protocolo nos dice que tenemos que utilizar 2 pares de guantes, ¿sí? Cuando nos estamos quitando, por ejemplo, la careta, el respirador, lo estamos haciendo con el par de guantes que tenemos, el segundo, más bien sí, el segundo par de guantes. Entonces, en este momento, pues sería que hagamos prácticamente pues el desecho de esta mascarilla. Después nos quitamos ese par de guantes, nos lavamos las manos o bien utilizamos gel y continuamos con el segundo par de guantes, pues continuamos quitándonos el resto del equipo de protección personal. Ok. Aquí están preguntando que cuando el hospital no tiene Sterra, ¿qué se puede hacer? Yo, aunque no hay respiradores de plasma, perdón, esterilizadores de plasma que son Steris y Bioquel, pero no sé cuál está autorizado para México o qué hospital tiene estos. Pero si no tuviera ninguno de estos, ¿qué se podría utilizar? ¿Qué podrían hacer para descontaminar, además de todo lo que ya han dicho? Doctora, para México está justo Steris y está Sterra. Si no se tiene ninguno de este tipo de tecnología, pues creo que David nos podría ayudar aquí porque no podemos garantizar la descontaminación por Sí, yo medio lo de que peróxido. correcto, yo lo que sugeriría es tratar de seguir la parte de el procedimiento que está publicado por el CDC de la reutilización de las piezas faciales, ¿no? Lo que yo les sugiero también es que no estemos inventando métodos de esterilización. Me he topado por ahí, porque no es la primera vez que damos esta charla, me he topado por ahí gente que está usando lámparas de ultravioleta, no está corroborado que sean útiles al 100%, pueden dañar el medio filtrante. Y la otra es que la radiación que generan este tipo de lámparas puede causar también lesiones serias en la piel de las personas que están trabajando con este tipo de sistemas. Entonces, yo en este caso les sugeriría seguir el protocolo de reutilización de respiradores, acercarse o ver la página de FDA, porque ellos están tratando de sacar más protocolos. No es un tema comercial en realidad, es un tema que ellos están basando en evidencia científica, en reportes que hay. Hoy día hay muchos reportes en muchas revistas de medicina, de seguridad biológica, de higiene inclusive, en donde hay algunos otros métodos alternativos. Yo les sugeriría buscar esos artículos. La mayoría de ellos que yo he visto están disponibles por el tema de la emergencia. Casi todas las publicaciones tienen publicaciones gratuitas por el tema del COVID. Las pueden descargar. Si alguien quiere buscar algo en particular, se pueden acercar con nosotros y con gusto les compartimos las ligas. Pero nuevamente mi mayor preocupación al respecto es no estar inventando nuevos métodos de esterilización, porque todos estos métodos han tenido evidencia científica y investigación detrás de ellos para determinar si funciona, tomando otra vez en consideración los 4 puntos que anteriormente vimos, ¿no? El primero, que realmente sea viable para destruir el virus. El segundo y el tercero, que no dañe la pieza facial ni el ajuste que te brinda. Y el último, que sea lo suficientemente seguro para el personal que va a reutilizar los respiradores. Entonces yo ahí sí les pido mucho cuidado con eso al respecto, porque en serio he visto cantidad de videos por ahí tratando de hacer nuevos métodos de esterilización y no está probado. Hay que tener cuidado con eso. Pues yo creo que básicamente son todas las preguntas, no sé, de que nos han llegado. A ver, estas últimas. El equipo quirúrgico debe portar un respirador N95 en la atención transoperatoria de cirugía ortopédica en pacientes positivos o sospechosos de COVID-19.
Pues ahí yo creo que sí, pero necesito su respuesta. Yo creo que también el único tema por ahí es que normalmente, y otra vez hago mucho énfasis en esto, los respiradores N95 no son respiradores esterilizados, ¿sí? La aplicación nuevamente principal es una aplicación industrial y hay algunos modelos que sí les pudiesen servir, respiradores que están diseñados solamente para aplicaciones de cuidados para la salud, pero no son respiradores nuevamente esterilizados, ¿no? Y entiendo que dentro de un cuarto de cirugía probablemente requieren algo esterilizado ahí, entonces... No, aquí realmente no, habitualmente no entramos con respiradores estériles, eso es importante señalarlo, y sí señalar que sí necesitamos entrar los cirujanos y sobre todo, pero yo creo que todos, los anestesiólogos, porque el momento de anestesia es un momento en que la aerolización es muy importante porque el paciente en el momento que se está intubando puede toser, puede tener conato de vómito. Los anestesiólogos realmente están en un riesgo mayúsculo y también los cirujanos por la serie de, por ejemplo, el electrocauterio, al producir la incineración de tejido, provoca el humo que tiene partículas, micropartículas. Entonces, sí es muy importante. De hecho, hay todo un protocolo para cirugía que nos encantaría, si es necesario, que se comuniquen con nosotros y nosotros con mucho gusto podríamos implementar, si ustedes están de acuerdo, maestra de la Rosa y ingeniero Rodríguez, ayudar a los cirujanos, porque también están, por ejemplo, las traqueostomías, que son pacientes que han estado intubados mucho tiempo y que cada día vamos a ver más, son procedimientos de altísimo riesgo para los anestesiólogos y para los cirujanos. Entonces, sí, ese es un tema, pero el N95, pero tienen que ser N95 y tienen que tener goggles además para evitar la contaminación inclusive de las conjuntivas. No tengo ya más preguntas. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta que les haya llegado por Face? Yo lo estoy viendo. Yo, doctora, lo que sí quiero pues afirmar es que la CDC también tiene prácticamente pues este protocolo para la optimización de los respiradores, pero considero que si es un paciente que esté diagnosticado con COVID o sospechoso y que está en un transoperatorio, definitivamente sí tienen que utilizar este tipo de respirador. Así es. Aquí hay una pregunta de que el tiempo que se puede usar la mascarilla 3M con los filtros NIOSH 7093. Bueno, a mí esos filtros se me hacen, la verdad es que muy buenos, porque el filtro está dentro de una protección de plástico, prácticamente el filtro no está expuesto, se puede limpiar y sanitizar bastante bien. Les voy a hablar de un tiempo aproximado de vida de respiradores reutilizables es un poco complicado. Varía de caso en caso porque tenemos muchos factores que involucran el tiempo de vida de un respirador. Normalmente la concentración de contaminantes es una de ellas, el tipo de trabajo que hacemos, si hacemos un trabajo físico fuerte, requerimos filtrar más aire y por ende el tiempo de vida disminuye más. Algunas ocasiones puede también involucrarse la humedad que tenemos en el medio ambiente. Yo lo que he visto en mi experiencia profesional, les voy a decir, una mina donde hay una gran cantidad de partículas, en donde hay altas concentraciones de humedad también, dentro de una mina subterránea y son trabajos pesados, un filtro 7093 puede estar durando entre 2 semanas y 4, entre 2 y 4 semanas, ¿no? Dependiendo obviamente de las condiciones. Otra vez estoy hablando de un caso muy extremo, ¿no? Es muy complicado darles un tiempo de vida aproximado. La mayoría de los fabricantes lo que les dice es que ustedes deben de cambiar los filtros cuando les cuesta trabajo respirar a través de ellos. Ese es uno de los parámetros que tienen que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque conforme el filtro se va saturando,
se van acumulando partículas sobre la superficie del filtro y el filtro se vuelve más eficiente, aumenta su eficiencia de filtración, pero también evita que el aire fluya de una manera más sencilla a través del filtro. Hay un incremento en la resistencia del paso del aire y a eso al usuario se le traduce como una mayor dificultad para respirar. Entonces, cuando pasa esto, muy probablemente los filtros están saturados y habría que cambiarlo, ¿no? Nuevamente, el ejemplo que tengo y les tengo acá son de 2 a 4 semanas en una mina, ¿no? Donde las condiciones de exposición a partículas son mucho más altas que lo que pudiésemos llegar a tener, por ejemplo, en un sitio en donde están trabajando, ¿no? Entonces, en base a eso, pues más o menos se pueden dar un estimado o una idea. Querían también que les comentara de los filtros 2071 y 2091. Los filtros 2071 y 2091 son filtros que les llamamos de redondos, unos filtros redonditos. Esos filtros, la verdad es que es prácticamente lo mismo que un filtro 7093, perdón. Ya hay muchas marcas que tienen este tipo de modelos. Se puede utilizar igual bajo la misma condición, ¿no? 2, 4 semanas y en base a eso igual estar viendo si me cuesta más trabajo respirar el medio filtrante, pues lo puedo utilizar más, ¿no? Pero es básicamente equivalente el mismo tipo de filtro, 2091, 271 y 7093. Los 7093 a mí en lo particular me gustan más porque el filtro está completamente sellado en un cartucho y prácticamente no hay exposición, le da una mayor duración al filtro, pero bueno, bajo las circunstancias que hay, los 2091, 2073 pueden funcionar bien también sin ningún problema por periodos un poquito más extendidos. Nuevamente hay que tener cuidado la pieza facial, ¿sí? La mascarilla, esa sí hay que lavarla constantemente. Y acabo de ver una pregunta sobre el detergente germicida recomendado. El que ustedes usen. Cualquier jabón neutro puede ser funcional para lavar la pieza facial, lo mismo que les piden para el lavado de manos, por lo menos 20 segundos, ¿no? Y el mismo procedimiento, pueden tomar también la pieza facial sin los filtros y lavarla de la misma forma. No hay ningún tipo de recomendación en particular por parte de los fabricantes para tener un jabón en particular. Algunos limpiadores con sales cuaternarias y amonio pueden funcionar bien. Hipoclorito de sodio puede funcionar también bien. Lo único que les sugiero en ese caso es que tomen en consideración enjuagar la pieza facial después del lavado para evitar que se queden restos de estas sustancias, porque algunas veces puede causar alguna irritación en el rostro del usuario, ¿no? Entonces, no es necesario tener un jabón o un detergente especial. Lo que sí es importante es que este tipo de piezas faciales no se permite o no se sugiere lavarlas con alcohol, no se sugiere lavarlas con solventes porque es plástico finalmente y ese plástico se puede ver comprometido por contacto con algunos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Solventes como el alcohol o algún otro tipo de material por ahí. Nada más hay que tener cuidado con eso. Aquí hay una pregunta de que las mascarillas quirúrgicas para el resto del equipo, me imagino que no son anestesiólogos, es necesario. No hay evidencia científica que el humo del electrocauterio sea medio para transmitir COVID. ¿Ustedes tienen una respuesta a eso? No, la verdad es que no. Bueno, yo no, doctora, no sé si... La verdad es que no hay evidencia en COVID porque acaba de comenzar y no lo sabemos, pero el virus más o menos tiene el mismo tamaño del virus del papiloma humano. Y sí hay evidencia de que cirujanos se han infectado de un tipo particular de virus del papiloma humano. Son escasos los reportes, pero existen. Y tomando en consideración que son más o menos del mismo tamaño, sí vale la pena que todo, de hecho la recomendación del American College of Surgeons, de la Sociedad Quirúrgica de Infecciones, recomienda que todo el equipo, todo el personal que ingrese, el quirófano debe ser tratado como un quirófano contaminado. Y el personal que ingrese al quirófano tiene que estar perfectamente protegido para evitar infectarse. Esto
es una condición sine qua non para todo el personal, no solamente médicos, enfermeras, anestesiólogos, sino para quien va a limpiar el quirófano. Es muy importante que consideremos nosotros los cirujanos que el personal de limpieza del quirófano es tan importante como nosotros para la sanitización del quirófano, para nuestra protección. Son tan importantes como nosotros. El equipo debe ser un equipo de jerarquía horizontal. Basta de considerarnos en una jerarquía piramidal, porque la verdad es que nuestra actuación es muy importante, pero de los médicos muy importante, pero tan importante como la de la circulante, la instrumentista, tan importante como la del anestesiólogo y como quien limpia. Es importantísimo. Entonces, todo el personal del equipo que ingrese a un quirófano tiene que portar equipo de protección personal. Pues, si no hay más preguntas o comentarios, maestra. Doctora, sí, aquí hay una pregunta donde nos dicen que su N95 en su institución le ordenaron reesterilizarlo hasta 4 veces. Aquí es importante separar esos dos conceptos. Uno es descontaminación y el otro concepto es esterilización o reesterilización. Si recuerdan, yo les comenté que no podemos hablar o utilizar un término de esterilización. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una limpieza de ese respirador para eliminar la materia orgánica, para eliminar algún tipo de contaminante. Y si nosotros recordamos el término de definición de lo que es la descontaminación, en la descontaminación nosotros vamos a tratar de eliminar hasta donde se pueda esa materia orgánica. Y al estar eliminando esa materia orgánica, muchos de los microorganismos pues se van a ir por ahí. Aunque los sistemas de esterilización, en este caso utilizando peróxido de hidrógeno, vamos a tener esa garantía de que los microorganismos los vamos a estar eliminando, ¿verdad? El virus del COVID, incluso algunas esporas, pero no podemos hablar como esterilización. ¿Por qué? Porque nos está haciendo esa falta o esa parte de la limpieza. Ahora, sería bueno que nos dijeran en qué lo están esterilizando o reesterilizando, haciendo la descontaminación. Yo les había comentado, si ustedes tienen nuestra tecnología Sterrat, solamente 2 veces lo podemos descontaminar. ¿Por qué? Porque así está la recomendación de FDA. Aquí no nos dicen exactamente qué es lo que están utilizando. Y si es, por ejemplo, peróxido de hidrógeno por medio de Sterrat o por medio del otro fabricante, en este caso Steris, ustedes deberían de pedir esas indicaciones y esa autorización. Sí, Porque si no estamos haciendo malas cosas. Efectivamente, o sea, cuando les digan, quien les diga que se pueda esterilizar, entre comillas, 4 veces, a esa autoridad que les está diciendo, le tienen que solicitar amablemente que por favor les dé la cita bibliográfica o el dónde se puede entrar a saber eso, porque en la ausencia de poder conseguir más, podemos empezar, hay mucha gente que empieza a decir cosas que nunca ha leído o que ha oído, que no necesariamente lo que uno oye es lo verdadero. Entonces siempre, cuando cualquier recomendación hay que verificarla, y hay muchos lugares, sobre todo el CDC, donde se puede verificar. Pero además el químico Rodríguez, ingeniero químico Rodríguez, y la maestra de la Rosa están en la mejor disposición, y Ameín también, de ayudarlos con cualquier duda. Pues no me queda más que agradecer a la maestra de la Rosa y al ingeniero químico Rodríguez su cooperación, realmente su generosidad, que ha sido su tiempo, su empeño en ayudarnos, es realmente pues muy generoso, esa es la palabra. Y pues nos despedimos. Cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, avísenos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Disfruten, cuídense, manténganse saludables. Gracias.